Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. El trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Los Evangelios, introducción. Género literario. Género es el tipo de literatura de una obra como poesía, profecía, carta, etc. En la actualidad es fácil identificar el género de los evangelios, ya que los 4 se encuentran agrupados juntos al comienzo del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando cada evangelio fue escrito, la gente seguramente los leyó como parte de algún género conocido en ese momento. El género literario es importante porque nuestra expectativa de tipo de literatura con que algo está escrito influirá sobre la manera en que lo leemos. Por ejemplo, tomamos menos literalmente la poesía que la prosa. El género literario de los evangelios en otros tiempos, cuando los estudios se concentraron en la literatura clásica griega, concluyeron que los evangelios parecían literatura para la gente común en lugar de la alta literatura. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que la literatura cubría una amplia variedad entre popular y alta, y que la literatura popular a menudo imitaba la alta literatura. Esta forma de calificar el género literario de los evangelios ha perdido popularidad últimamente. La mayoría de los estudiosos clasifican los evangelios como biografía antigua. Las biografías antiguas no necesariamente enfatizaban los mismos aspectos en que centran su interés las biografías modernas, pero aún así era una forma de escrito histórico. Algunos biógrafos como Plutarco, Livio, ciertamente añadieron algunos elementos a sus narraciones, otros como Tácito en la Agrícola y Suetonio se mantuvieron cercanos a sus fuentes. Los escritores judíos podían moldear sus biografías a la manera de las narraciones biográficas del Antiguo Testamento, las cuales fueron consideradas confiables en su tiempo. La biografía judía presenta una variedad de formas. Josefo adornó su autobiografía, esencia de su narración es generalmente confiable. Parte de la historiografía judía de Palestina tomó la forma de la Midrash Hagádica, una especie de comentario narrativo que amplía la historia bíblica. Por ejemplo, el libro de Jubileo y Génesis Apocrifón del Corán amplía el Génesis. Estas obras no influenciaron directamente sobre los evangelios. Lucas escribió a la manera de un buen historiador greco-romano. Y ninguno de los evangelios se ajusta al patrón de la Midrash Hagádica. Pero aún obras tales como Jubileo, con sus ampliaciones hagádicas, a menudo para ampliar detalle.
omisiones, a menudo para exonerar héroes, etc. Siguen los principios básicos generales de sus fuentes en la mayoría de los casos. Las obras judía temprana, antigüedades bíblica, falsamente atribuida a Filón, es aún más fiel a las fuentes. Historiografías antiguas, al igual que muchos historiadores, periodistas y otros, hoy en día los historiadores antiguos tenían temas específicos a los que deseaban dar énfasis. La historia estaba llena de significado y era necesario escribirla de manera tal que su significado se hiciera evidente. La mayoría de los historiadores también buscaron contar sus relatos en forma vividas y entretenidas. Sin embargo, al mismo tiempo, los historiadores, propiamente dicho, buscaron seguir el sentido de sus fuentes para ser lo más preciso que fuera posible. Aún aquellos que se tomaron mayor libertad siguieron el hilo básico de la historia y donde no contaron con fuentes adecuadas, apuntaron a la verosimilitud. ¿Son precisos los evangelios? En la continuidad entre escritores más cuidadosos y menos cuidadosos, los escritores del evangelio son los más cuidadosos de todos. Cuando vemos cómo Mateo y Lucas usaron a Marco como fuente, resulta evidente que ellos siguieron cuidadosamente sus fuentes. Al escribir para lectores de la antigüedad, naturalmente siguieron las convenciones literarias de su tiempo. Pero los primeros evangelios se escribieron mientras los testigos oculares aún estaban en posiciones de autoridad en la iglesia y la tradición oral podía verificarse, lo cual sustenta su confiabilidad. Las biografías del personaje aproximadamente contemporáneos eran mucho más precisas que las de héroes del pasado más lejano. Ve el comentario adicional para Lucas 1:1-4, máximas. Los estudiantes aprendían cuidadosamente las máximas de sus maestros, a menudo tomando notas para ayudarse a memorizarlas. Las máximas a veces se transmitían junto con el relato de la situación histórica que ocurriría, y otras veces se transmitían como proverbios aislados, dichos de los sabios. Más tarde, los estudiantes de las escuelas retóricas pudieron también trasladar a otras historias dicho del mismo maestro que resultaran adecuados. Las máximas a menudo eran compiladas especialmente por los discípulos de maestros famosos. Las máximas de un maestro a veces también se modificaban o transferían a otro maestro, luego de haber transcurrido mucho tiempo. Pero los evangelios se escribieron cuando las enseñanzas de Jesús estaban aún en la memoria de las fuentes de los escritores, y por lo tanto es improbable que tales cambios ocurrieran en los evangelios. Las palabras de Jesús difieren ligeramente de un evangelio a otro. Estas diferencias son de esperar, ya que parafrasear dichos en sus propias palabras era un ejercicio normal en la escuela, una técnica de escritura común en los tiempos antiguos.
aquellos que concluyen que los diferentes escritores de los evangelios se contradicen entre sí porque citan a Jesús de manera distinta, están de este modo haciendo caso omiso en la manera en que se escriban las obras en la antigüedad. A la vez, los dichos de Jesús dejan traslucir un ritmo y estilo particular y a veces expresiones arameas, lo cual indica que los escritores de los evangelios no siempre lo parafraseaban, aún en la traducción del arameo al griego. Jesús utilizó muchas de las técnicas de enseñanza judías de Palestina de su tiempo, como las parábolas e hipérbolas. Jesús utilizó muchas de las técnicas de enseñanza judía de Palestina de su tiempo, como las parábolas, hipérboles, exageración retórica. Para ser gráfico en su enseñanza, para entenderlos de la manera en que sus primeros oyentes los entendieron, sus dichos deben leerse a la luz de lo señalado y luego entenderse en el contexto global de sus enseñanzas. Por ejemplo, los lectores deben reconocer adecuadamente tanto la lealtad a los padres, Marcos 7, 9, 13, como las más hartas demandas del reino, Mateo 10, 29, 30. Las parábolas también deben leerse de la manera en que los oyentes judíos de Jesús las habrían entendido. Las parábolas eran ilustraciones destinadas a transmitir verdades, pero en la mayoría de las parábolas algunos de los detalles estaban incluidos simplemente para darle sentido al relato. Por lo que debemos tener cuidado de no asignar demasiado significado a tales detalles. Técnicas literarias. Los estilos literarios griegos de la época permearon la mayor parte de la literatura judía, escrita en griego, y se aplicaron tanto a los libros históricos, cosa que los evangelios pretenden ser, como a las novelas. Los escritores de biografía temática tenían total libertad para reorganizar sus fuentes, de modo que no debe sorprendernos que Mateo y Marcos registren en diferentes órdenes muchos acontecimientos en la vida de Jesús. Aunque Jesús, al igual que otros maestros judíos, seguramente repitió las mismas enseñanzas en situaciones diferentes, algunos de sus dichos probablemente aparezcan de diferente orden en los evangelios, simplemente porque los escritores hicieron uso de la libertad que tenían los antiguos biógrafos de recordar sus materiales. Esta libertad permitió a los escritores de los evangelios, al igual que los predicadores de la actualidad, predicar de Jesús a la verdad que informaban acerca de él, y al mismo tiempo relatar con exactitud sus hechos y palabras. Por supuesto, los cristianos antiguos sabían que los evangelios no estaban narrados en orden cronológico, tal como señalara Papias, el antiguo maestro cristiano, con respecto a Marcos. ¿Cómo leer los evangelios? Las biografías de la antigüedad estaban destinadas a ser leídas de corrido y no saltando de un pasaje a un libro, a otro pasaje, a otro. Cada uno de los 4 evangelios fue escrito separadamente a diferentes lectores y tenían el propósito de ser leído, teniendo en cuenta sus condiciones o características particulares antes de que el lector pasara a otro evangelio.
En consecuencia, debemos dedicarnos a estudiar un evangelio a la vez, atentos al fluir del pensamiento de ese evangelio. A menudo los relatos de las biografías antiguas tenían moralejas y presentaban a los personajes como ejemplos positivos o negativos. Los relatos del Antiguo Testamento acerca de los hombres y mujeres de Dios enseñaban moralejas con respecto a la fe y la manera de servir a Dios. Por eso se espera que al final del relato de cada evangelio, el lector se pregunte: ¿cuál es la moraleja de este relato? ¿De qué manera esta historia me ayuda a relacionarme mejor con Jesús? Los dichos a menudo a transmitir a otros a manera de proverbio, que son principios generales o maneras gráficas de transmitir una enseñanza. Otras veces aparecen en el contexto de relato en los cuales los aplica de manera específica. La aplicación de los evangelios en la actualidad, cuando en la Biblia leemos narraciones o relatos, debemos buscar la moraleja o las enseñanzas de relato que el autor quiso enfatizar para sus lectores. Debemos tratar de colocarnos en el lugar de los lectores en la antigüedad y tratar de oír las palabras de Jesús como si estuviéramos oyendo por primera vez de su propia boca. Debemos permitir que el lenguaje gráfico de Jesús nos impacte de la misma manera en que habría impactado a los primeros oyentes. Los evangelios registraron los dichos de Jesús con el propósito de aplicarlos a otras generaciones, además de la generación de Jesús. Los escritores las escribieron para su propia generación después que Jesús hubo ascendido al cielo, esperando que los lectores lo aplicaran a sus propias circunstancias. Pero antes de poder entender cómo las enseñanzas de Jesús se aplican a nuestras situaciones hoy, debemos entender lo que Él dijo concretamente en la Palestina del primer siglo y lo que quiso dar a entender con ello. Los evangelios en este comentario, Mateo, Marco, Lucas, se superponen totalmente. Ver evangelio sinóptico en el glosario. De manera que para evitar repercusiones, en algunos casos he incluido mayores detalles del concepto en uno de los evangelios más que en otros. Sin embargo, debido a que los lectores obtendrán mucho más proyecto si se dedican a estudiar un evangelio a la vez, he proporcionado suficiente información contextual para la interpretación de cada uno de los 3 evangelios. Marco fue escrito para leer rápidamente, como un folleto evangelístico, mientras que Mateo tenía el propósito de ser estudiado más al estilo de un manual de capacitación. En consecuencia, mis comentarios sobre Mateo a menudo son más detallados, aunque Mateo y Lucas reciben menos atención en aquellos pasajes donde usan Marco. Cuando Mateo y Lucas se superponen al comentario, es por lo general más detallado en Mateo. He tratado a Juan de manera independiente, porque el cuarto evangelio se superpone con los otros muchos menos de lo que ellos se superponen entre sí. Mateo, introducción, paternidad literaria. En contraste con, por ejemplo, las cartas de Pablo, las atribuciones de autoría en los evangelios generalmente se basan más en la tradición de la iglesia que en las evidencias que ofrece el texto en sí. Aunque esta tradición es generalmente confiable, en el caso de Mateo podría no ser tan confiable
dado que la misma tradición afirma también que el evangelio original de Mateo fue escrito en hebreo, lo cual no es cierto de nuestro primer evangelio. En consecuencia, la autoría del primer evangelio está puesta en tela de juicio, pero hablaremos de Mateo, tanto por la conveniencia como por la falta de otra designación mejor. Fecha. La fecha en que fue escrito Mateo es discutida. Algunos eruditos conservadores, como Robert Gundry, fechan a Mateo antes del año 70 después de Jesucristo. Atribuyen su autoría a Mateo. Otros eruditos igualmente conservadores fechan a Mateo alrededor de años 80 y están menos seguros con respecto a quién fue su autor. Mateo presta bastante más atención al tema del poder emergente de los rabinos fariseacos que Marcos, pero aún así reconoce el poder de los saduceos y los sacerdotes. Debido a esto y debido a que estos rabinos comienzan a alcanzar cierto poder político en Siria, Palestina, principalmente después del año 70 después de Jesucristo, es razonable suponer que Mateo fue escrito en la década del 70, aunque esta fecha no es segura. ¿Dónde fue escrito Mateo? El lugar más posible es el área de Siria-Palestina, porque es allí donde los rabinos ejercieron su mayor influencia en las décadas del 70 y el 80 en el primer siglo. Pero una vez más, no es posible afirmar esto con certeza. Circunstancias y propósitos. Mateo trata con las necesidades de sus lectores cristianos de origen judío, quienes aparentemente están en conflicto con un círculo religioso poderoso de corte farisaico. Cefet 3:7 con Lucas 3:7, Mateo 5:20, 23, 2 al 39. Los integrantes del movimiento rabínico temprano, principalmente los sucesos de los anteriores fariseos, nunca alcanzaron el poder que pretendían, pero comenzaron a consolidar todas las influencias jurídicas y teológicas posibles, especialmente en Siria, Palestina, en los años posteriores al 70 después de Jesucristo. Mateo presenta la traumática destrucción del templo, que probablemente había ocurrido recientemente. Ver el comentario anterior con respecto a la fecha, como un juicio sobre el anterior círculo judío de poder, aunque fue principalmente saduceo. En los capítulos 23 al 24, el autor quiere alentar a su comunidad a evangelizar a los gentiles, además de su propio pueblo. SF 1:5, 2:1, 1:2, 3:9, 8:5, 1:3, 1:5, 21 al 28, 24, 14, 28, 19. La colección de enseñanza de Jesús que presenta Mateo, especialmente en los capítulos 5, 7, 10, 13, 18, 23 al 25, debe utilizarse para hacer otros discípulos para Jesús, de la misma manera que otros discípulos judíos transmitían a sus propios discípulos las enseñanzas de sus rabinos. 28:19. Género literario y fuentes. La mayoría de los eruditos considera que cuando Mateo escribió su evangelio, Marco ya estaba en circulación. No todos los eruditos aceptan este punto de vista, pero está ampliamente
aceptado como consenso. Siguiendo la práctica literaria habitual de su tiempo, Mateo siguió una fuente principal, la cual consideró altamente confiable, Marcos, y luego entretejió material de otras fuentes confiables. Debido a las limitaciones de espacio en este comentario, gran parte del material que se encuentra tanto en Mateo como en Marco recibe un tratamiento más detallado solamente en la sección correspondiente a Marcos. En el tiempo de Mateo, las biografías se escribían de manera diferente que en la actualidad. Los biógrafos podían escribir ya sea en el orden cronológico, por ejemplo, Lucas sigue el orden de sus fuentes con el mayor cuidado posible, o lo que era más frecuente, siguiendo un orden de temas. Mateo arregla los dichos de Jesús por temas y no cronológicamente. La ética del reino en los capítulos 5-7, la misión del reino en los capítulos 10, la presencia del reino en los capítulos 13, la disciplina y el perdón de la iglesia en el capítulo 18 y el futuro reino en los capítulos 23 y 25. Algunos comentaristas han sostenido que Mateo agrupó los dichos de Jesús en 5 sesiones para hacer un paralelo de 5 libros de Moisés. Otras obras se dividieron en 5 para corresponder con los libros de Moisés, a saber, Salmo, Proverbio, el tratado rabínico de Pirkei, 2 de Macabeo y quizás uno de Enoch. El mensaje de Mateo, este evangelio o una de sus fuentes, pudo haber sido utilizado como manual de capacitación para nuevos creyentes. Mateo 28:19. Los rabinos enseñaban tradiciones orales, pero los cristianos judíos necesitaban un cuerpo escrito de enseñanzas de Jesús para los convertidos gentiles. Mateo enfatiza una y otra vez que Jesús cumple las escrituras judías. Argumenta a partir de esa escritura de las mismas maneras que lo haría un escriba capacitado. Presenta a Jesús como el resumen de la esperanza de Israel para sus lectores judíos, pero también enfatiza las misiones a los gentiles. La misión a los gentiles tiene sus raíces tanto en el Antiguo Testamento como en las enseñanzas de Jesús. Mateo contraataca rápidamente a los líderes religiosos de su tiempo que han alcanzado a los seguidores de Jesús, pero también advierte de los peligros crecientes de un liderazgo religioso apóstata dentro de la comunidad cristiana.